Ok, bueno, entonces para poder entender el concepto de límite es importante saber o conocer qué significa la continuidad de una función en cálculo, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ver el día de hoy qué es la continuidad en un punto y en un intervalo abierto. Entonces, en matemáticas, el término continuo tiene el mismo significado que en su uso cotidiano. Es decir, de manera informal se dice que una función es continua en x igual a un punto c arbitrario, que esto significa que no hay interrupción de la gráfica, es decir, que la gráfica no tiene cortes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí me están poniendo un ejemplo, me dicen que la función es continua, f de c no está definida, o sea, cuando hay un hoyito, entonces significa que en C la función no tiene imagen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera gráfica del lado izquierdo, la función no tiene imagen, ni para A, ni para B, ni para C. Ahora, en la segunda gráfica, la función no tiene imagen en los extremos, pero en el punto C, pues se ve como que tiene imagen para valores que están por arriba y para valores que están por debajo no tiene imagen, ¿no? Y finalmente, en la tercera gráfica, los extremos no tienen imagen y la función bajo C sí tiene imagen, pero no coincide con la imagen de la función, que es el caso que estábamos viendo hace rato en un ejemplo. Entonces, para poder entender el criterio de continuidad, se necesitan tener tres condiciones muy, muy importantes. Fíjense, la continuidad en un punto, una función f es continua en C si satisface las tres condiciones siguientes. Número 1, la función en C está definida. ¿Sí? Número 2, el límite cuando x tiende a C de la función f de x existe. Y número 3, y la más importante de todas, el límite cuando x tiende al valor de C en la función debe de coincidir con la función evaluada en C. Estas son las tres condiciones para que una función sea continua en un punto. Fíjate, continuidad en un intervalo. ¿Cómo se da la continuidad en un intervalo? Una función es continua en un intervalo abierto de a a b si es continua en cada punto del intervalo. Entonces, si tú quieres demostrar que una función es continua en cierto intervalo, pues tienes que demostrar que es continua para cada uno de los puntos de ese intervalo, que por lo regular es el dominio de la función. Una función continua en la recta completa de los números reales, de menos infinito a más infinito, es continua en todas partes, ¿no? Bueno, ahí se refieren a una recta, pero bueno, fíjate, vamos a un ejemplo rápidamente. Y bueno, quiero ver el ejemplo, bueno, empecemos con el inciso A. Analice la continuidad de las siguientes funciones. Entonces, f de x igual a 1 entre x. El dominio de f lo constituyen todos los números reales diferentes de 0. ¿Estarás de acuerdo que para el 0 no existe la función? Ajá. Entonces, a partir del teorema que acabamos de ver, puede concluirse que f es continua en todos los valores de x de su dominio. Ajá. Es decir, la función es continua para todos los valores distintos del 0. Ajá. Entonces, bueno, en realidad, si yo analizo el límite de esta función, f de x igual a 1 entre x, bueno, pues me voy a dar cuenta que en 0 va a tener un corte. Ajá. A ver, entonces, fíjense, aquí tengo este ejemplo, pero me gustaría ver el análisis de la gráfica. A ver, permíteme. Lo que estamos diciendo, viendo la gráfica de f de x igual a 1 entre x, es de que hay un corte en el 0. Como podrán darse cuenta, esto es una hipérbola. Ajá. La gráfica de esta función tiene el corte, esta se va haciendo para acá y esto se va haciendo así. Ajá. Pero si se dan cuenta, hay un corte en el 0. Entonces, esta función, en realidad, pues no es continua,
¿Por qué? Pues porque para x igual a, x igual a, y igual a 0, toda esta recta, el eje de las y's, que es x igual a 0, toda esta recta, el eje y, hay un corte, ¿no? O sea, nunca esta gráfica, por más que la prolonguemos, va a tocar el eje de las x. Y por más que la prolonguemos en el eje de las y's, tampoco nunca va a tocar el eje de las y's, ¿sí? Entonces, esta función en realidad no es continua. ¿Por qué? Porque tiene un corte para x igual a 0. Para que una función sea continua, pues debe de tener, su gráfica debe de ser totalmente entera. No deben de haber cortes, no deben de haber hoyos. Debe de ser totalmente continua. Si yo hago una dispersión de esta gráfica hacia arriba, si yo me muevo hacia arriba y si muevo esto hacia acá, pues la gráfica va a continuar y nunca va a tener ningún corte. Entonces se dice que la gráfica 1, f de x igual a 1 entre x, presenta una discontinuidad no removible en x igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo no puedo quitarle la discontinuidad que presenta. Presenta una discontinuidad en x igual a 0 y no se la puedo quitar. Por eso dice no removible. En el inciso B, tengo la función g de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Esta presenta una discontinuidad removible. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que no existe para x igual a 1, si tú te das cuenta, yo tengo x cuadrada menos 1 entre x menos 1. ¿Qué tengo en realidad? Pues arriba tengo una diferencia de cuadrados que yo puedo verla como x menos 1 por x más 1. Ajá. O sea, estarás de acuerdo que toda diferencia de cuadrados es un binomio por su conjugado. Y si yo esto lo estoy dividiendo entre x menos 1, pues en realidad este se hace 1 con este. En realidad, g de x, ¿quién es? G de x en realidad es x más 1. ¿Y qué es eso gráficamente? Pues una línea recta. Y toda línea recta tiene dominio todos los números reales y es continua en todo el eje real. ¿O tú has visto alguna recta que se corte? No, ¿verdad? Entonces, esta función en realidad tiene una discontinuidad removible. ¿Por qué? Pues porque yo puedo factorizar y quitarle la discontinuidad. Al momento de factorizar, me queda una línea recta y se hace continua. Inciso C, la función por intervalos x más 1 para x menores o iguales a 0 y x cuadrada más 1 para x mayores que 0 presenta una continuidad en toda la recta real. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para todos los valores menores o iguales a 0, o sea, negativos o 0, pues la gráfica es una recta, fíjate. Si yo prolongo esto, esta recta se sigue totalmente al infinito y más allá. Y para los valores mayores que 0, pues es la mitad de una parábola. Y esta parábola estarás de acuerdo que se sigue hacia arriba, ¿no? Y nunca acaba. Por lo tanto, presenta una continuidad en toda la recta real, o sea, es totalmente continua. Y por último, también la gráfica de la función seno es totalmente continua. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las funciones que no van a ser continuas? Aquellas que tengan un hoyo o aquellas que tengan partes de la gráfica, como es 1 entre x. Me queda una parte por acá y otra parte por acá de la parábola. Espero que hayas entendido esa parte. Y bueno, por último de esta parte, fíjate, aquí tengo más ejemplos, pero no se te olvide, antes de eso, no se te olvide los tres criterios. Los tres criterios me dicen que una función es continua si la función evaluada en C, en el valor está definida, si el límite existe y número 3, si el límite cuando x tiende a C de la función coincide con la gráfica de la función. ¿Sale? Esos son los tres criterios para poder analizar la continuidad de una función. Entonces, más adelante, aquí vienen ejemplos en donde hacen el límite. Entonces, hay que tomar en cuenta que los límites laterales son muy importantes. Esta notación yo ya te la había dado, los límites laterales. Entonces, para poder ver si un límite existe, hay que analizarlo por la izquierda y por la derecha. Entonces, cuando me ponen el límite cuando x tiende a c con un positivo, significa límite por la derecha o límite lateral derecho. Cuando me ponen una c y le ponen un negativo,
significa límite lateral izquierdo o límite por la izquierda. Y para que exista un límite, deben de existir ambos límites laterales y valer lo mismo. Si no valen lo mismo, entonces el límite no existe. Y estamos hablando entonces de que una función, si no existe el límite, pues mucho menos va a ser continua. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante.